Los calambres durante la hemodiálisis son una molestia muy común. Aunque sus causas pueden ser muy diversas, el conocerlas te ayudará a identificar qué puede estar pasándote y sobre todo a evitarlas en un futuro. Soy la doctora Cris Villalbazo, nefróloga, y te invito a que te suscribas a mi canal y me regales un like. Comenzamos. Los calambres pueden presentarse en más de la mitad de las personas en hemodiálisis. Vamos a iniciar revisando sus causas. Hipotensión. La caída brusca de la presión arterial es la causa más común de calambres. Puede deberse a una falla del corazón, el quitar grandes cantidades de agua en poco tiempo en las sesiones o tener un peso seco incorrecto. Alteraciones en electrolitos. Una elevación en el calcio y fósforo o una disminución del sodio, potasio o magnesio pueden causar calambres y no solo en personas con hemodiálisis, también en aquellos que reciben diálisis peritoneal. Deficiencia de carnitina. La L-carnitina es un aminoácido necesario para el metabolismo de energía. Las personas con enfermedad renal terminal, especialmente aquellos con hemodiálisis, tienen una reducción en su producción, además de que ésta se remueve durante las sesiones de hemodiálisis. Niveles elevados de leptina. La leptina es una toxina urémica que afecta a las células del sistema nervioso. Diversos estudios la han relacionado con un aumento en la aparición de calambres en personas en hemodiálisis. Una de las mejores formas de disminuir el riesgo de hipotensión es evitar ganar mucho peso entre sesiones. Lo ideal sería no quitarte más de 10 mililitros por kilogramo hora, es decir, que si pesas 80 kilos, en una sesión de 3 horas no deberían quitarte más de 2.5 litros. Otra recomendación es la de mantener tu peso seco actualizado. Este se realiza mediante un estudio conocido como bioimpedancia o composición corporal y se recomienda que se realice cada 4 a 6 semanas. Otra manera de evitar la hipotensión es evitar consumir alimentos pesados poco tiempo antes de tu sesión de hemodiálisis. La fisioterapia consiste en realizar ejercicios de estiramiento de los músculos que presentan calambres de forma regular, lo que te ayudará a reducir su presencia e intensidad. El resto de las medidas corresponde a ajustes en la hemodiálisis por el personal sanitario a tu cargo, como el uso de perfiles de sodio durante la hemodiálisis, administración de pequeñas cargas de solución salina y, en caso de presentar alguna alteración de los electrolitos, corregirla. Si tienes además deficiencia de alguna vitamina o mineral, también puede ser suplementada. Como ves, son muy diversos los factores que pueden ocasionar calambres en la enfermedad renal crónica, y es muy importante el poder determinar la causa para corregirla de manera definitiva. Eso es todo por el capítulo de hoy. Hasta la próxima.